Start your computations from time one. Señores, nuestro siguiente invitado, les dije hoy que en la parte final íbamos a tener mucha música, pues él sí tiene mucha música en su cabeza. La conoce perfectamente, conoce las historias de las personas que hacen esa música, está actualizado día a día para poder llevar una información veraz y divertida a través de su proyecto radial que es La X, donde ha logrado una gran audiencia, donde ha logrado poner buena música en esta radio que a veces nos desespera un poco, pero La X ha tenido un excelente comportamiento musical y es debido a la cabeza de este señor que, criado en el asombroso mundo de la radio desde los 11 años, empezando desde temprana edad como asistente de disc jockey y subiendo en la escalera corporativa de Caracol, Radio Colombia, como productor, traductor, personal al aire, redactor de noticias internacionales y finalmente presentador y director de su programa y de su emisora La X. Alejandro Marín está en movimiento. Click. Start your computations from time one. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que las jornadas hayan sido jornadas de mucho aprendizaje para todos ustedes y es un gusto estar aquí y acompañar a toda esta comunidad de emprendedores y de gestores de tecnología, de entretenimiento. Mi nombre es Alejandro Marín, yo llevo un buen rato trabajando en el mundo de la radio. Comencé a los 11 años en Veracruz Internacional, en la ciudad de Manizales, acompañado de un equipo maravilloso de gente, entre los que estaban figuras como Mauricio Pérez y Joaquín Pérez. Pero el camino ha sido pues bastante largo y ponerse a contarles la hoja de vida sería como un poco aburridor, por lo que voy a ir como al grano de la conversación de hoy, que es, yo creo, que lo que más me rompe la cabeza a mí en la actualidad, y es ese tema del que hablamos mucho en este negocio. Quizá de pronto ustedes no estén en el negocio de la música, no estén en el negocio de la radio, no estén en el negocio del entretenimiento, pero nosotros que estamos en este negocio sí estamos constantemente preguntándonos si la radio se va a morir o no se va a morir. Todo pues obviamente por el auge de la tecnología y la forma como la tecnología ha llegado a nuestras manos, y con este acceso enorme a la información, sentimos de alguna manera que ese medio de comunicación al que pertenecemos ya no juega un papel tan importante o tan esencial en el desarrollo de productos, de cultura, de negocios, de política, etcétera, etcétera. Pero más que todo en el tema de música. ¿Y cómo sobreviviremos a ese tema? Sigue siendo como la gran pregunta que me hago constantemente y que me hago diariamente. Y ahorita cuando venía para acá, pues venía pensando que una de las grandes cosas que tenemos en estos momentos en nuestro teléfono es el acceso a 30 millones de canciones, a 40 millones de canciones, y suele ser ese como el comienzo de un pitch que se está haciendo a nivel cultural y tecnológico, como lo que veríamos sería el relevo de la radio en FM. Pero venía pensando un poco en cómo estamos usando nosotros estos servicios, cómo estamos usando Spotify, cómo estamos usando Apple Music, cómo estamos usando Deezer. Y venía pensando que sería bueno hacer un ejercicio con ustedes. Venía pensando que uno llega a la casa de un amigo y ese amigo le pone a uno los Beatles por primera vez. Le pone Blackbird de los Beatles. Y uno nunca ha oído a los Beatles. Póngase en ese papel. Nunca ha escuchado a los Beatles. Llega a la casa de su amigo saca un disco y le pone los Beatles. Y a usted le encantan los Beatles. Usted
se asombra y se sorprende con los Beatles. Entonces, el hombre tiene una colección de discos. Digamos que usted quiere oír una canción más, quiere oír una canción parecida a los Beatles. ¿Qué le pone usted a su amigo? Si usted le pone Blackbird, aventúrese con una siguiente canción. ¿Alguien? ¿Qué le pondría después de ponerle los Beatles a un amigo para entretenerlo? Purple Rain. ¿Por qué? Otra de los Beatles. Ok. Está bien, Purple Rain. En ese tipo de decisiones pequeñas y básicas radica el trabajo que llevamos a cabo a diario en la radio comercial. Esa decisión que acaba uno de tomar es lo que conocemos como un algoritmo. Ese es un algoritmo musical. Y el algoritmo musical tiene su origen en la radio de éxitos de la década de los 50 en los Estados Unidos. Y esos algoritmos musicales, esas posibilidades que se van cerrando para brindar una oferta determinada de música, aparecen en 1954 en las cafeterías, en los bares, incluso hasta en las droguerías de los Estados Unidos, donde comienzan los programadores de esas pequeñas e incipientes emisoras a descubrir que en esos lugares se reúne la gente para compartir, para hablar, para enamorarse, para tomarse un café, para tomarse una cerveza, pero también para oír música. Y allí se encuentran las primeras grandes plataformas de agregación de música que conocemos como las rocolas. Y en las rocolas hay siempre 40 discos. Y los programadores muy juiciosos empiezan a visitar región por región, zona por zona, ciudad por ciudad, barrio por barrio, los lugares donde están estas rocolas y empiezan a hacer muy juiciosos una bitácora de los discos que más se repiten en las rocolas entre 1952 y 1954, antecitos de que aparezca Elvis Presley en el mundo de la música. Y se dan cuenta que tienen ahí una fórmula interesante. Se dan cuenta que la gente escucha siempre la misma música o que escucha a unos artistas con más frecuencia que otros. Y empiezan a escoger a esos artistas y empiezan a ponerlos en una parrilla programativa donde finalmente construyen este modelo que conocemos como la radio Top 40. La radio de canciones, la radio de éxitos, que estalla con todo el poder de la cultura juvenil y de la cultura del rock en 1964 con la llegada de los Beatles a los Estados Unidos de América. Y ese desarrollo de la cultura se hace todo a punta de canciones y son siempre las mismas 40 canciones, porque es básicamente lo que la gente siempre está buscando en estos lugares y en estas congregaciones y en estas rocolas. Hasta que los mismos Beatles vuelven y cambian el panorama de la música cuando graban. De hecho, esta semana se están cumpliendo 50 años del lanzamiento del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y vuelve y sucede un cambio importante en nuestra forma de consumir música a manos de los Beatles. De repente ya no queremos oír canciones, de repente queremos oír discos completos. Y esto sucede por esta invención del álbum como concepto, de un grupo de canciones que cuentan una historia de principio a fin. Pero antes de eso solamente teníamos un mercado de canciones y un mercado de sencillos empujado, por supuesto, por la radio de éxitos que como que se colincha a las rocolas de los Estados Unidos para poder garantizar la efectividad de su modelo comercial basado
en publicidad. Cuando los Beatles aparecen, el negocio de la música vuelve y cambia, y vuelven a aparecer y empiezan a aparecer otros modelos de negocios, y empieza a aparecer el álbum como un protagonista importante en la cultura. Pero la radio continúa firme a pesar de diferentes pequeñas explosiones tecnológicas, la llegada de la televisión, por ejemplo, la aparición de la televisión en vivo, por ejemplo. Se ve amenazada en algún momento, pero ella sigue andando su camino y trabajando en este modelo de canciones, de 40 canciones que están siempre disponibles a la velocidad de un clic en su carro o en la sala de su casa, donde sea que usted se encuentre. Pero el álbum vuelve y cambia un poco las reglas de juego. El larga duración vuelve y cambia nuestra manera de consumir música. Ya no estamos comprando tanto los sencillos, ya no estamos comprando tanto las canciones, y de pronto ya no estamos oyendo tanto la radio, porque la radio no nos está ofreciendo esta amplitud que nos da el larga duración. Sin embargo, la seguimos escuchando, y en ese orden de ideas vamos también construyendo un nuevo modelo de negocios en el mundo de la música. El larga duración se convierte en la gallinita de los huevos de oro de los huevos de oro de la industria de la música. Se convierte en el gran monolito a destruir de la industria de la música. Se convierte en el generador de una industria de música al detal. Se convierte en el constructor de la industria de la música desde las tiendas de discos, y nos va llevando hacia la década de los 80, donde vuelve y aparece otra revolución importante en el mundo, que es la llegada de MTV. MTV vuelve y nos pone en el mismo lugar crítico en el que nos puso la televisión en la década de los 50 y en el que nos puso el álbum a finales de la década de los 60, pero esta vez a través del video musical. Y aparece Video Killed the Radio Star, y aparece aparece Video Killed the Radio Star, y aparecen de esta forma los artistas que se hacen famosos a partir de sus conceptos visuales, como Michael Jackson, como Cyndi Lauper, como el mismo Prince, como Madonna. Y con Video Killed the Radio Star entendemos otra vez una nueva amenaza, y entendemos que quizá estemos próximos a perecer. Desde 1980 hasta 1999 más o menos, MTV fue la reina y señora de la publicidad para jóvenes en los Estados Unidos y en el mundo entero, y la constructora de la cultura como la entendemos en la década de los 80 y de los 90. La radio siguió jugando un papel muy importante, pero volvió a verse muy amenazada, hasta que a finales de la década de los 90 toda esa estructura de los discos, toda esa estructura de la música como se estaba vendiendo, de las largas duraciones, se viene abajo a partir del desarrollo de Napster, de nuevas tecnologías como los torrents, y pues de la ilegalidad en la distribución. Llega un momento en que la industria ya no tiene control sobre la distribución, que fue lo que la hizo muy popular y muy famosa en aquella época de los 50, cuando las rocolas eran las dueñas y señoras del gusto de la juventud, del gusto y de la cultura popular, y por lo tanto las que vendían los discos de 45. Desde 1954 hasta 1967, que aparece el Sgt. Pepper's. Ese control y esa distribución de la música se viene abajo con la llegada de Napster. Las disqueras pierden absolutamente todo el control sobre esa distribución, y pierden todo el control sobre la forma de mercadear sus productos y de vender esos productos, por lo que el declive de la industria discográfica desde 1999 al año 2003 es un declive del 50%.
Es una industria que se viene abajo estrepitosamente después de que aparece la tecnología y después de que aparece la disrupción de este mecanismo de anarquía digital musical precioso que fue Napster en 1999 y 2001. Y aparece el iPod, y aparece el iPhone, y aparece Jobs de Apple con esta idea casi que perfecta de distribución digital y de venta de descargas, pero también advirtiendo que nunca nadie va a comprar servicios donde alquile la música porque la gente quiere tener su música, quiere ser dueña de su propia música. Y si bien estuvo muy acertado en muchas de las cosas que hizo, Jobs estuvo muy equivocado en esa cosa puntual. Pero seguramente fue porque su negocio era exactamente ese: legalizar un tráfico incontrolable de música que puso en jaque a la industria de los discos y que puso en jaque a la industria artística. En 2006, 2007, estos servicios de clubes musicales, de agregadores de música, de coleccionistas que van subiendo todas sus canciones a gigantes servidores en Suecia, Spotify, Francia, Deezer, empiezan a negociar con las disqueras sobre este nuevo modelo que conocemos como el streaming y que es nuevamente, al igual que pasó en 1980 con la llegada de MTV o que pasó también con la llegada de la televisión, una inminente amenaza para la industria radiofónica, publicitaria y comercial. Nosotros estamos mirando detenidamente qué es lo que está sucediendo con este nuevo modelo de negocios y finalmente nos damos cuenta que hoy en día la reina del consumo de música a nivel nacional y a nivel internacional es la playlist, es esa seguidilla de canciones que aparecen en su servicio de streaming y que están curándose al parecer digitalmente o que se están perfeccionando desde fórmulas matemáticas, algorítmicas, con ingenieros y con expertos en inteligencia digital en los servicios de streaming como Deezer o como Spotify, atendiendo sus gustos, atendiendo gustos particulares desde el género, atendiendo gustos particulares desde el temperamento, el mood, etcétera, etcétera. Pero si nos ponemos a mirar todas las cosas que han sucedido en el mundo de la música en los últimos 40 o 50 años, desde la aparición de la radio de Top 40, nos damos cuenta que el algoritmo sigue siendo manejado por gente, por seres humanos. Y nos damos cuenta también que el algoritmo nos ayudó en la radio de éxitos, en la radio Top 40, a simplificar los gustos de la gente. Y que todas las cosas que están pasando en la actualidad, incluyendo por ejemplo la playlist, son muy parecidas a las cosas que hacemos nosotros en la radio en la actualidad. Quizá el acceso sea un poco más rápido porque lo tienes en tu celular. Pero cuando uno se sienta a pensar que la radio se va a acabar porque estos servicios de streaming han llegado para conquistar al mundo, se da cuenta cuando entra allí, pues primero que tienes 35 millones de canciones. Es como la promesa esa que se hizo hace muchísimo tiempo por ahí en una novela de ciencia ficción de esa rocola celestial que prometía que en algún momento ibas a tener ese montón de canciones en algún lugar de tu cuarto, de tu casa, y en este caso terminas teniendo esos 30 millones de canciones en tu celular. Pero ¿qué haces con 30 millones de canciones? ¿Cómo consumes 30 millones de canciones? ¿Dónde está el valor agregado de esos 30 millones de canciones? Necesitas un curador, necesitas un recomendador, necesitas un seleccionador.
Y por eso aparece la playlist en Spotify, la playlist en Deezer, la playlist en Apple, como este nuevo reemplazo de la radio. Pero si te pones a mirar la playlist, una playlist exitosa de Spotify, como Baila Reggaetón, por ejemplo, que tiene 5 millones de usuarios, te das cuenta que los números son muy parecidos a los que tú tienes cuando estás manejando una radio de éxitos. Siempre una playlist, una buena playlist, una playlist que intente capturar o cautivar a un consumidor va a tener entre 40 o 50 canciones. O sea, la radio siempre va a estar ahí, independientemente de cómo la utilices, de cómo la consumas y de dónde la consumas. Spotify entiende eso, por ejemplo, y sabe que tienen un reto muy grande. Cosas que yo creo que le faltan un poco a Spotify, que tenemos nosotros. La radio es gratis. La radio es mucho más accesible en estos momentos que estos servicios de streaming. Ellos están en su gestación, se van a demorar en llegar. Me rompe mucho la cabeza ese tema de si se va a morir la radio o no se va a morir. Yo creo que no. Yo creo que la radio está aquí para quedarse y que los servicios de streaming son solamente un valor agregado a muchas de las cosas que podemos hacer en radio. Y por encima de todo, creo que independientemente de Spotify, Deezer, Instagram, Facebook, la música es la gran red social de la humanidad. Y en la radio siempre estaremos ahí pendientes de construir nuevas comunidades, nuevos amigos y nuevas relaciones alrededor de la música. Entonces, no creo que vaya a morir la radio y espero que ustedes la sigan oyendo por el bien de la música y del negocio y de la tecnología en general. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Hasta luego. Amigos, preguntas para Alejo. Joven. Ya. Micrófono, por favor. Quédate de pie, si eres tan amable. El de la pregunta es. Hey, sí. Alejandro, primero que todo, mucho gusto. Mi nombre es David Hernández. Es un placer para mí poder conocerlo. En verdad, soy pues, un seguidor acérrimo de lo que es la radio. Todo lo que ha trabajado usted referente al tiempo, pues, radial, ha sido un gran trabajo. La pregunta que tengo, pues, aparte, pues, lo admiro, en verdad. ¿Cómo hace una persona referente a, o sea, que trabaja en la radio, hacer como un papel muy representativo de una cultura a veces como tan cerrada como el rock and roll, referente a que en Colombia sí hay muchos seguidores de este género, pero muchas cadenas radiales no tocan este género o es como muy cerrado a su vez que pues se reproduzca este tipo de música y es tener como un reconocimiento tan grande como lo ha logrado usted o como lo ha hecho Andrés Durán tal vez en el medio del rock. Pues, ¿cómo reconocer esto? Pues en emisoras que literalmente muchos DJs funcionan como lo que usted mencionaba, como playlist. Colocan simplemente temas que pide la gente, pero no van atrás de la historia del artista, del género y como tal. Sí. O sea, como... Pues mire, primero quiero hablar un poco sobre el rock. El rock está pasando por un momento, yo creo que muchos acá deben saber pues que vivimos en épocas de reggaetón, que vivimos en épocas de música urbana. Creo que al rock le está pasando un poco lo que le pasó al jazz, ¿sabe? El rock cambió el mundo, pero lo cambió en 1967, o sea, lo cambió en 1964, fue hace 50 años. Fue protagonista y fue nuestro niño consentido en la radio durante esos 50 años. Pero se acabó. Ya no hay nada que hacer.
no estoy diciendo que se haya muerto, el jazz no se ha muerto, pero, pero ya no es tan lucrativo, ya no es tan interesante, ya no mueve tanto las masas, ya no es un objeto del deseo y del consumo, ya no es un fetiche como lo fue para nosotros o para la gente que se crió en la década de los 60. Entonces es difícil decirle a la radio pongan rock porque es una responsabilidad social. Pues no funciona de esa manera. Sigue habiendo gente que cree en el rock, sigue habiendo muy buenas propuestas de rock, sigue habiendo mucha cosa que mostrar, pero el espacio es cada vez más reducido, es cada vez más complejo satisfacer a este público puntual al que le gusta el rock, porque el gusto masivo está en otra parte. Gracias. Ganó ese man por altura ahí con el del palo ese. Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo Mira estás? para el de Muy al bien, ¿y tú? lado, hermano. Bueno, usted se vio, ¿no? Tocayo, Alejandro. Eso. Quería hacerle una pregunta. ¿Usted cree que ahorita las emisoras se están manejando más como, digamos, en este tema del rock que usted nos resumía, más por los íconos, como una persona como usted que, bueno, ya la conoce bastantes personas, o más por el género? Básicamente es eso. La radio depende mucho de las personalidades. Y nuestra crisis más grande en estos momentos en la radio es la falta de personalidades. Porque la gente joven no quiere estar en la radio. La gente joven quiere estar en Instagram. La gente joven quiere ser famosa en YouTube. Hay poca mística. Hay pocos profesionales dispuestos a meterse al ruedo y guerrear por la radio. Es muy difícil. Pero uno de los peligros inminentes que tiene la radio cuando la enfrentamos frente a las nuevas tecnologías, como lo hablábamos como Spotify, es eso: la ausencia de gente que quiera hablarle a otras personas de música y contarles de una manera tan convincente que sientan que una canción les va a cambiar la vida y que les va a cambiar el mundo. Entonces, independientemente de que ahora hagas una emisora de reggaetón, yo estoy haciendo, por ejemplo, la 92, trabajé con Julio Correal en un proyecto de radio alternativa, nos dimos durísimo para poder sacar adelante la cultura alternativa y no funcionó, la gente no la oía, porque la gente no está consumiendo cultura alternativa, y terminé haciendo la más fácil, poniendo Enrique Iglesias y poniendo Despacito, y ahí tengo 250,000 oyentes, pero a ese proyecto le falta corazón, le falta carisma, le faltan personalidades que estamos empezando a trabajar y a construir. Pero sí, independientemente del modelo de radio que escojas, la gente cambia la radio, por supuesto, y la radio es de personalidades y de seres humanos. Gracias, Alejo. Gracias. Chao. Galería.